a ver el día de hoy es este: Jesús, el Hijo fiel que no falla. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ábrela junto conmigo en Hebreos capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Cuando lo tengas, di un fuerte amén. Hebreos 3 del 1 al 6. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: por tanto, hermanos santos, partícipes de un llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se habría de hablar después. Versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre toda la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Vamos a orar, ayúdame a orar, iglesia. Dios, gracias por esta hermosa oportunidad, Dios, que nos brindas. Una vez más, Señor, estar reunidos aquí como tu iglesia. Señor, gracias por haber venido a este mundo, Señor, despojándote de tu gloria, Señor, y en obediencia perfecta al Padre. Gracias, Señor, porque a pesar, Dios, de que somos pecadores, tú, Señor, veniste a esta tierra en fidelidad y obediencia, Señor, para que hoy pudiéramos disfrutar de esa salvación, Señor, tan grande que podemos vivir el día de hoy. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos a abrir la mente y el corazón a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y yo me hago a un lado para que tu palabra, Señor, sea la que hable a las mentes y a los corazones, Señor, de tu iglesia en esta mañana. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. La idea central que quiero hablarte en esta mañana es esta, y la que el pasaje nos dice: fijemos nuestra atención en Jesús, el Hijo fiel y superior, que gobierna con fidelidad la casa de Dios. Entre los años 64 y 313 después de Cristo, confesar el nombre de Jesús era algo muy peligroso. Todo comenzó en el año 64, cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma. A partir de entonces, seguir a Cristo podía costar la vida. Creyentes fueron arrestados, torturados y ejecutados públicamente. La iglesia parecía en ese momento ser destinada a desaparecer. Con el paso de los años, la persecución se intensificó. Alcanzó su punto más alto o más severo en inicios del siglo IV, bajo el emperador Diocleciano. Iglesias fueron destruidas, las escrituras quemadas y las reuniones prohibidas. Los cristianos se escondían, iglesia, se escondían para reunirse, oraban en silencio y copiaban la palabra de Dios a mano, sabiendo que si eran descubiertos, en cualquier momento serían ejecutados. Humanamente hablando, no había razón para que la iglesia sobreviviera. Todo estaba en su contra en ese momento. Y sin embargo, no desapareció, al contrario, permaneció. La pregunta es: ¿por qué no desapareció la iglesia? No fue, iglesia, porque los creyentes fueran más fuertes que el imperio, sino porque Cristo la sostiene y es fiel. Y esa historia nos conduce al pasaje que veremos en esta mañana, donde el llamado del autor de Hebreos nos dice: consideren a Jesús. Cuando el texto dice consideren a Jesús, no se trata de una mirada rápida o superficial, sino de fijar la atención con profundidad y de dirigir la mente y el corazón, de mirar con intención hasta comprender, iglesia, quién es Él. No es una sugerencia del autor, una sugerencia ligera,
¿verdad? O una opción más. Es un llamado a detenernos y a poner toda nuestra atención en Cristo. Porque cuando miramos a Jesús solo de lejos, nuestra fe, iglesia, puede volverse frágil. Pero cuando lo contemplamos con entendimiento, descubrimos varias cosas. ¿Cuáles? Él es fiel, Él es soberano y no falla. Y eso es lo que Hebreos 3, del 1 al 6, quiere mostrarnos hoy. Al fijar nuestra atención a Jesús, llegamos a entender quién es realmente y cuán grande es su fidelidad. Y quiero que vayas conmigo en este primer punto. Fijemos nuestra atención en Jesús, el Hijo enviado y sacerdote fiel. El texto, léelo junto conmigo una vez más. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, partícipes, de un llamamiento celestial. Dice, ¿qué dice? Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Antes de avanzar, iglesia, es importante entender qué significa realmente el llamado a considerar a Jesús. El verbo que usa el autor en este pasaje, que es el verbo katanoesate, que viene de kata, que indica intensidad o una dirección profunda, y noeo, que significa pensar, percibir o comprender con la mente. No se refiere a una mirada rápida ni superficial, sino dirigir, iglesia, nuestra mente con tanta intención, fijar tanto la atención hasta comprender realmente quién es Él. Y antes de avanzar, es importante entender esto, iglesia, que no es una mirada solo al azar, sino una mirada que involucra el entendimiento, no solo la observación. El autor nos está diciendo: deténganse. ¿Cuántas veces tenemos que detenernos en esta vida, iglesia? Vamos tan acelerados que pocas veces nos detenemos a contemplar la gloria de Cristo. Mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que te detuviste en tus preocupaciones, en tu ajetreo diario? ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que prestaste atención a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste su gloria? Es más, muchos, les aseguro que el día de hoy vienen preocupados, afanados, turbados, con la mente en cualquier lugar, menos en Cristo. Y el llamado del autor de este libro nos llama el día de hoy a prestar atención a Jesús. Iglesia, presta atención a lo que Jesús quiere hablarte a través de su palabra. Después de esto, de que ya hemos colocado nuestra atención en Jesús, el autor no se queda ahí, sino que rápidamente nos presenta dos títulos que resumen toda su obra. El pasaje lo dice, y ve conmigo, dice: apóstol y sumo sacerdote. Ambos nos muestran que Jesús no falla, porque vino con un propósito claro, iglesia, y cumplió perfectamente la misión que el Padre le confió. Cuando el texto dice que Jesús es el apóstol, nos está diciendo que Él vino, o que fue, enviado de parte de Dios. Jesús no apareció por iniciativa humana ni por una respuesta improvisada a un problema. ¿Cuántos dicen amén? Fue enviado por el Padre desde la eternidad. Su venida fue planeada, intencional y necesaria. Pero presta atención a esto. Jesús no solamente es el mensajero que trae el mensaje de parte de Dios, Él es el mensaje mismo. En Él, Dios no solo habló, sino que se dio a conocer a ti y a mí. Jesús no solo vino a decirnos algo acerca de Dios, vino a mostrarnos a Dios mismo. Nuestra paz comienza aquí, iglesia, no en nuestra búsqueda de Dios, sino que Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo. En Él, por eso Jesús, iglesia, no falla. Él vino a hacer exactamente lo que el Padre quiso, y lo hizo de manera perfecta, y por su fidelidad, déjame decirte, iglesia, hoy somos salvos. Después el texto continúa, sigue conmigo, pero ahora lo llama el sumo sacerdote de nuestra fe. Esto significa que Jesús no solo vino a revelarnos a Dios,
sino a reconciliarnos con Él. El sacerdote en tiempos antiguos era el que se colocaba entre Dios y el pueblo. Y déjame decirte algo, Jesús lo hace de manera perfecta. Es más, Él no ofreció un sacrificio ajeno como los sacerdotes de la antigüedad. ¿Qué hizo? Se ofreció a sí mismo. No solamente fue sacerdote, sino también sacrificio. El sacerdote, iglesia, el sumo sacerdote que tenemos, no solamente es enviado, sino que es sacrificio. Su obra no fue temporal, no fue incompleta, sino plena y suficiente. Por eso, iglesia, hoy podemos tener paz, porque nuestra relación con Dios descansa de una obra perfecta y terminada. Fijar nuestra atención en Jesús, iglesia, en esta mañana, entonces, no es simplemente admirar su ejemplo, recordar sus enseñanzas que son hermosas, es comprender que Él es el enviado del Padre, el mensaje encarnado y el sacerdote perfecto que nos reconcilia con Dios. Cuando entendemos esto, nuestra fe deja de apoyarse en lo que hacemos y comienza a descansar en lo que Cristo ya hizo. Mi pregunta para ti, iglesia, en esta mañana, porque el autor está hablando a la iglesia: ¿dónde está puesta nuestra atención hoy? No me contestes, pero ¿dónde está puesta tu atención hoy? Si Jesús es el apóstol y sumo sacerdote, nuestra fe debe descansar en su obra terminada, no en nuestro desempeño. El llamado del autor y el llamado de Dios en esta mañana es: fijemos con atención nuestra mirada en Jesús y comprendamos quién es Él. Y con esto quiero pasar a mi segundo punto. Moisés fue fiel como siervo, Jesús es fiel como hijo. Vamos a seguir en la lectura, dice Hebreos 3, del 2 al 5. Él fue fiel al que lo designó. ¿Quién? El Padre. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que habría de hablar después. Después de mostrarnos quién es Jesús, el autor, el apóstol, enviado y sumo sacerdote, el autor ahora nos ayuda a entender por qué Jesús es superior. Para hacerlo, usa una comparación que para la audiencia de ese tiempo era significativa. Usa a Moisés. Moisés fue una figura muy respetada en la historia del pueblo de Dios. Fue fiel, obediente y usado por Dios de manera extraordinaria. Es más, ¿verdad, iglesia? ¿Quién de los que estamos aquí no recuerda que fue una de las primeras historias que le contaron en la escuela bíblica y que la aprendemos de memoria y que es impresionante y maravillosa cómo Moisés fue usado de parte de Dios? Pero es importante notar que el texto no minimiza su fidelidad. Es más, no nos dice que Moisés fue malo o que Moisés cometió errores, etcétera, sino que al contrario afirma la fidelidad de Moisés. Pero la comparación no se detiene ahí. El autor introduce una diferencia crucial. Dice la escritura: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Jesús es fiel sobre la casa de Dios. Moisés sirvió como siervo, pero Jesús gobierna como hijo. El siervo es digno de honor, pero el hijo tiene autoridad. El siervo cuida lo que no le pertenece, pero el hijo gobierna sobre lo que es suyo. Moisés formó parte de la casa, fue parte de la casa, pero Jesús es quien edificó la casa. Moisés fue un instrumento, pero Jesús el fundamento. Esto nos ayuda a entender, iglesia, por qué Jesús no falla. Porque su fidelidad no está delegada ni limitada, sino que es plena y es soberana. Él no solo participa en la obra de Dios, Él es el Hijo que la dirige y la sostiene. Por eso nuestra fe no puede descansar en figuras humanas, porque por muy fiel que hayan sido, sino únicamente en Cristo. Y Moisés fue un ejemplo real de fidelidad en la casa de Dios. Pero déjame decirte algo, iglesia, y algo que debemos no pasar por alto, es que a pesar de la fidelidad de Moisés, él no dejó de ser falible como cualquier ser humano.
Es más, la Biblia lo revela, cometió errores, se cansó, dudó, y en momentos específicos la Escritura nos revela que desobedeció. Fue usado poderosamente por Dios, pero nunca fue perfecto. Su fidelidad, aunque verdadera, tenía límites. En cambio, le aplico lo mismo que el autor está aplicando, pero en cambio, nuestro Señor Jesús no es simplemente un siervo fiel, sino Él es el Hijo fiel. Él no falla, no se desvió, ni desobedeció en ningún momento. No actuó por debilidad ni por cansancio, sino que cumplió, iglesia, escúchame, perfectamente la voluntad del Padre. Por eso podemos confiar en Él. Mientras Moisés señaló el camino, Jesús es el camino. Mientras Moisés sirvió dentro de la casa, Cristo gobierna sobre la casa. Por eso nuestra confianza no puede descansar en la fidelidad de un hombre, sino en la fidelidad perfecta del Hijo que no falla. Para nosotros como iglesia esto debe ser profundamente liberador. No seguimos a un líder humano, ni dependemos de una persona o una tradición. Seguimos al Hijo fiel que gobierna la casa de Dios. Y cuando entendemos esto, nuestra confianza se fortalece, porque sabemos que la casa no se sostiene por la fidelidad de los siervos, por muy bien que te caigan. No depende de nosotros, depende de la fidelidad del Hijo de Dios. Mi pregunta en esta mañana es: ¿estás tratando de sostener tu vida espiritual con esfuerzo o con confianza en Cristo? ¿En quién has puesto tu esperanza, iglesia, para darle sentido y estabilidad a tu vida? Ningún líder, sistema o filosofía puede ofrecer la seguridad que solo Cristo puede dar. Mi pregunta es: ¿estarías dispuesto a confiar tu vida al Hijo fiel que no falla? ¿Estarías dispuesto el día de hoy a soltar esas preocupaciones, esos temores, esas dudas y realmente hoy, como hijo de Dios, confiar en el Hijo que no falla? Y esta superioridad del Hijo nos lleva a una verdad profunda y consoladora. Y con esto quiero ir a mi tercer punto. Cristo, el Hijo fiel que sostiene eternamente su casa. Vamos a leer el pasaje, Hebreos 3 del 5 al 6. Léelo junto conmigo. Dice: y Moisés fue fiel en toda la casa como siervo, para testimonio de lo que se habría de hablar después. Pero, otra vez más digo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa, dice, somos nosotros. Dije, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Quiero desmenuzar un poco, iglesia, el último versículo para que pueda ser más entendible. Dice y empieza: pero Cristo. El autor comienza marcando un contraste. Después de hablar de Moisés en el versículo 5 como siervo fiel, ahora dirige toda nuestra atención a Cristo. Aquí el mensaje es claro. Ahora miremos a Cristo. Quiero que en esta mañana mires a Cristo, iglesia. Que pongas tu mirada, tu atención, no solamente tu mirada superficial, sino tu mente, tu entendimiento y tu corazón en Él. Ahora miremos a Cristo. Él es el centro, el cumplimiento y la referencia final. Pero Cristo dice, como hijo, esta es la base de todo, iglesia. No es fiel como un siervo más, sino como hijo. El hijo, iglesia, gobierna. Y luego dice el pasaje: sobre su casa. Aquí se afirma, iglesia, su soberanía activa. Cristo no está dentro de la casa solamente, dice la Escritura, está sobre ella. ¿Y qué quiere decir esto, iglesia? Que Él la dirige, Él la cuida, Él la ordena y Él la preserva. La casa no se sostiene sola. Tú no estás aquí por tus fuerzas, ni porque se autogobierna. No, iglesia, está bajo el cuidado constante del Hijo fiel.
Y debemos dar gracias por ello, porque Él nos cuida, iglesia. Dije, Él nos cuida. Tú puedes contratar cualquier tipo de seguridad, pero eso no se compara al cuidado que Dios tiene de ti. Él nos cuida, Él nos mantiene y Él nos preserva. Y la escritura continúa, dice, cuya casa somos nosotros. Esta frase no cambia el enfoque, es más, lo confirma. La casa existe, escúchame, porque Cristo la gobierna. No porque tú y yo decidimos reunirnos aquí, no. La casa existe, la iglesia existe porque Cristo la gobierna, la edifica, la fundó, la edifica y la preserva hasta el día de hoy. Y la escritura termina diciendo, si retenemos firmemente la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto, iglesia, no introduce incertidumbre, sino una descripción. El autor no está diciendo, Cristo los sostendrá si ustedes son fuertes, no. Los que Él sostiene, lo que está diciendo, permanecen confiados. La perseverancia es el resultado visible, iglesia, de estar bajo el gobierno del Hijo fiel. No la condición para que Él gobierne. No perseveramos, escúchame, para que Cristo nos sostenga. Perseveramos porque Él nos sostiene. Tú y yo estamos aquí porque Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Tú y yo podemos disfrutar de esa salvación tan hermosa, de ese gozo tan perfecto, de esa paz incomparable, porque Cristo te ha sostenido hasta el día de hoy. Ese es el Hijo de Dios que no falla. Si estás hoy aquí y eres parte de la iglesia, es porque Él te ha sostenido hasta el día de hoy. Aquí se protege la verdad central, iglesia. Cristo preserva su casa. Cristo es el Hijo fiel, el Hijo que gobierna la casa, el Hijo que sostiene lo que gobierna. Por eso la casa permanece, por eso la iglesia está viva el día de hoy. Eres hijo de Dios, iglesia, por su fidelidad. Eres parte de su casa por su fidelidad. Eres amado por su fidelidad. Eres salvo por su fidelidad. Eres redimido por su fidelidad. Y me encanta, iglesia, porque el autor culmina este pasaje llevándonos a una verdad profunda y consoladora. Cristo no solo gobierna la casa, sino que la sostiene. Él no es un hijo distante ni un gobernante pasivo, iglesia. Él es el Hijo fiel que cuida, preserva y mantiene firme lo que le pertenece. Cuando el texto, iglesia, afirma que Cristo es hijo sobre su casa, está afirmando que su autoridad soberana. Pero al mismo tiempo, al decir que la casa permanece, nos muestra su obra constante de preservación. Cristo no inicia una obra, escúchame, para después abandonarla. Lo que Él edifica, Él lo guarda. Lo que Él compró con su sangre, Él lo sostiene con su poder. Y aquí es donde la paz, iglesia, del Adviento se vuelve real para nosotros. Nuestra seguridad no depende de qué tan constantes somos tú y yo como pueblo de Dios, sino de cuán fiel es Él. No descansamos en nuestra constancia, sino en su fidelidad. No descansamos en nuestra capacidad de permanecer. Ay, que iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Qué fuerte soy, ¿verdad? Qué inteligente soy. He preservado hasta el día de hoy. No, es por Él y solo por Él. Porque Él no falla, iglesia. Él es fiel, dilo conmigo, Él no falla. Él es fiel. Dilo otra vez, Él no falla. Él es fiel. Esta verdad transforma nuestra vida diaria, iglesia. Cuando hay cansancio, duda, temor, no miremos hacia adentro buscando fuerzas, sino hacia Cristo. Fijemos nuestra atención en Él. Él es el Hijo fiel. Él gobierna hoy su casa. Él sostiene hoy su iglesia y lo hará hasta el fin. Por eso podemos vivir con paz, iglesia, porque nuestra historia está en sus manos.
en las manos de aquel que no falla en guardar lo que es suyo. La paz cristiana, iglesia, no nace de la ausencia de problemas, porque puedes tener muchos problemas. Es más, Cristo dijo que vamos a tener muchas aflicciones. Nuestra paz descansa y debe descansar en su fidelidad, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, Él es fiel y sigue siendo fiel. Y déjame darte una buena noticia: mañana también va a ser fiel, y pasado mañana igual, y el año que viene igual. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios. Voltea a tu izquierda, a tu derecha. Esto es la fidelidad de Dios, iglesia. Esto es lo que Dios hace. No por lo fuerte que nosotros somos, ni por lo inteligente o lo sabio que podamos ser. Es porque Él es fiel y Él sostiene su casa. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Por eso, después de haber fijado nuestra atención en Jesús, fija tu atención en Jesús en este momento, y haber comprendido quién es Él, que es sumo sacerdote, que Él es el enviado de Dios. El mensaje de Hebreos nos conduce a un solo lugar, iglesia: descansar en su fidelidad. Él es el apóstol enviado por el Padre, el sumo sacerdote que nos reconcilia, el Hijo fiel que sostiene y gobierna su casa. Jesús no falla. Estás aquí gracias a su fidelidad, no por tu constancia, no por tu fuerza espiritual, no por tus decisiones perfectas. Si hoy sigues de pie es porque Cristo no ha dejado de ser fiel contigo. Antes de que tú lo buscaras, Él ya te había sostenido y ya te había buscado. Antes de que entendieras, Él ya te guardaba. Tienes lo que tienes porque Él es fiel. Nada en tu vida es resultado de tu control o tus aciertos. Todas las bendiciones que disfrutas existen porque Cristo ha sido constante cuando tú has sido inconstante. Él ha provisto, Él ha cuidado, Él ha preservado aún en las temporadas donde tú fuiste débil y tú fuiste infiel. Puedes disfrutar lo que tienes porque Él es fiel. Su fidelidad no solo sostiene, también nos da descanso. Su fidelidad transforma la provisión en gratitud y la estabilidad en paz. Tienes salvación, iglesia, porque Él es fiel. Nuestra salvación no descansa en una promesa que hicimos, sino en la promesa que Él ya cumplió. Cristo no falló en desobedecer, no falló en sufrir, no falló en morir y no falló en resucitar. La cruz no fue un intento, fue una obra perfecta. Por eso nuestra salvación es segura. Y esta es la paz del Adviento, no una paz frágil basada en las circunstancias o en los problemas que hoy tienes, sino una paz firme basada en la fidelidad del Hijo. Por eso no caminamos, iglesia, con ansiedad, sino en confianza. No con orgullo, sino con humildad. No con temor, sino con paz. Porque lo que somos, todo lo que tenemos, está sostenido por la fidelidad del Hijo que no falla. Y antes de cerrar esto, iglesia, quiero invitarte a tomar un momento de silencio. No para hacer promesas, sino para recordar la fidelidad de Dios. ¿Recuerdas cuando estabas en la peor de las circunstancias en tu vida? ¿Recuerdas ese momento antes de que llegaras al Señor? ¿Cómo te encontrabas? O en momentos donde le fallaste al Señor, pero a pesar de tus fallas Él fue fiel. Él es fiel, iglesia. Él es fiel. No sé tu problema, no sé tu circunstancia, pero algo sí sé, iglesia, y en eso descansamos, en que Él es fiel. Piensa en un momento donde tú no fuiste fuerte y aún ahí Dios no te soltó. Quiero que hagas algo en esta mañana. Reconoce en silencio la fidelidad del Hijo que te ha sostenido hasta hoy. Si hoy reconoces que has vivido cargado lo que no te correspondía,
o vienes cargando lo que no te correspondía, quiero decirte algo con claridad. Cristo ha sido fiel incluso cuando tú no lo fuiste. No te estoy invitando a esforzarte más, sino a descansar más profundamente en Él. Si eres creyente, deja de vivir como si todo dependiera de ti. Si no has confiado en Cristo, hoy puedes hacerlo. No porque entiendas todo, sino porque Él es fiel. Señor Jesús, Hijo fiel enviado por el Padre, hoy reconocemos que estamos aquí por tu fidelidad. Gracias, porque no fallaste en obedecer, no fallaste en amar, no fallaste en ir a la cruz por nosotros. Te entregamos nuestras cargas, nuestras inseguridades y nuestros intentos de control. Enséñanos hoy, Señor, a vivir confiados, no en nuestra constancia, sino en tu fidelidad perfecta. Tú eres nuestra paz. En el nombre de Jesús, amén. Estás aquí, iglesia, porque Cristo no falló. Tienes salvación porque Cristo no falló. Y mañana seguiremos en pie porque Cristo no falla. Él es fiel.